En este vídeo vamos a ver las distintas presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del pack Las conjugacajas y que van a permitir a los peques reforzar los verbos y la conjugación tanto en presente indicativo como en cualquier tiempo verbal. Os van a servir para llevar en cualquier momento del año o también en Pascua. Y encontraremos, bueno, pues como os comentaba, 4 presentaciones. Una para verbos en AR, otra ir y por último una combinación de los 3 tipos de infinitivos, que es la versión que voy a empezar a enseñaros ahora. Todas las presentaciones tienen la misma estructura, lo que va a ir variando son los distintos tipos de verbos con los que vamos a conjugar. Entonces intentaré explicaros con más detalle esta primera presentación y ya después, muy brevemente, os enseñaré las siguientes. Bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, comentaros que al inicio he añadido 4 diapositivas en las que os explico un poco, bueno, pues dónde podéis encontrar los materiales y así como otras ideas para complementar tanto las cajas, mini libros, fichas y el resto de actividades que están incluidas en este pack. Entonces, como veis, tendríamos por una parte los cuelgaverbos que nos van a servir como soporte para escoger distintos infinitivos y conjugarlos, y también el pack de las cajas conjugadoras en el que vais a encontrar mini libros, cajas, botes que son el complemento perfecto para este pack. Aquí ya os he puesto, bueno, pues una diapositiva un poco a modo de chuleta para que veáis cómo podemos llevar a cabo, bueno, pues juegos de conjugar. Y en este caso os comento que podemos escoger los verbos, tanto de los cuelgaverbos como de cualquiera de los dados PowerPoint que vamos a ver en este vídeo. Y después los peques lo pueden conjugar bien en las cajas, en las fichas, en los huevos, en los libros. Y una vez que están listos, podéis colocar 3 cajas, una para cada infinitivo, y que los peques coloquen los materiales que han utilizado y los clasifiquen en ellas. También vais a encontrar cajas mixtas con, por ejemplo, en la base tablas para conjugar tanto infinitivos en ar, ir, y bueno, pues podéis utilizar las versiones que más os gusten. En la siguiente diapositiva os enseño un poco cómo podéis complementar los materiales de este pack con el del cuelgaverbos y el de las cajas conjugadoras, ¿vale? Y también, bueno, pues aquí deciros que yo en esta presentación y en todas siempre escojo el responsable, que es una rutina que yo llevo a cabo en clase y que, bueno, me funciona muy bien, que consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudarme durante la sesión. Y bueno, pues deciros que tengo una entrada del blog en la que vais a encontrar pues materiales, carnets, tablas de registros que yo utilizo para esta rutina. Ahora ya si seguimos tendríamos, bueno, la diapositiva de bienvenida a la clase de español y, como os comentaba, la diapositiva para escoger a los responsables y ayudantes, que además, bueno, yo a mis peques les entrego siempre pues un carnet, también hubo una temporada en la que les entregaba sombreros y la verdad que les encanta esta rutina porque, bueno, siempre que se sienten responsables y que ayudan, pues es un extra para añadir una motivación. Bueno, y a ver, voy a ponerlo, mirar, para que podáis ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas para practicar los saludos y, bueno, pues ver un poco cómo se encuentran los peques, ¿no? A mí siempre me gusta romper el hielo, pues practicando saludos, también reflexionar un poco cómo nos encontramos ese día, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una diapositiva muy sencilla para que hagáis clic con la tecla Enter y van a ir apareciendo cada una de las caras con las expresiones. Bueno, aquí, como veis, he puesto unas muy básicas, en concreto 5, pero claro, vosotros ya, si los peques tienen más vocabulario, pues pueden decir otras expresiones. Esta opción
Una vez más tendríamos que dar clic para que salieran las palabras escritas y como veis tenemos un dado para hacer clic y por ejemplo en este caso un peque, los responsables pueden decir paro y ahora llevaríamos a cabo un diálogo por parejas para que los peques practiquen a decir ¿cómo estás? Estoy y en este caso bien, gracias. ¿Y tú? Y haríamos un intercambio de roles y después incluso también lo podéis utilizar para que los peques salgan a la clase y lo enseñen al resto de los compañeros. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es siempre a nivel grupal utilizamos una canción que empieza hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Entonces saco unas marionetas que tengo e incluso un peque dice el nombre de otro peque y en lugar de decir hola decimos el nombre. Imaginaros que se llama Lacey, ¿no? Entonces decimos Lacey, 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 ¿cómo estás? Lacey, 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 ¿cómo estás? Y entre ellos se turnan a preguntar y responder. Y la verdad que les encanta. A veces lo utilizamos con voces graciosas, de personajes, de animales. Así que bueno, depende de las ideas que se os vayan ocurriendo, pero les encantan. Y a ver, voy a seguir aquí enseñándoos. Mirad, tenemos aquí la opción. Esta sería para practicar no solo el singular, sino también las formas en plural. Y vais a encontrar la misma idea con dados, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco la introducción. Y ahora ya vamos a pasar a lo que sería bueno, pues el meollo de la sesión y de este vídeo, que sería las conjugacajas. Como os comentaba, las vamos a tener tanto para Pascua como para cualquier ocasión. Así que lo que he hecho es, mirar, al inicio he añadido una serie de diapositivas en las que vamos a leer cómo es la tradición de los huevos de Pascua. Y lo que podéis hacer es, si vais a utilizar los materiales en cualquier otro momento del año que no sea la Pascua, pues simplemente pasáis a esta diapositiva, ¿vale? A la diapositiva número 23. Pero bueno, yo os voy a enseñar ahora un poco todo y así os hacéis una idea. En este caso tenemos la diapositiva en la que vamos a ver el objetivo de esta sesión, que sería hoy yo celebro la Pascua. Y vamos a empezar a leer, bueno, pues un poco información, ¿no?, sobre la tradición de los huevos de Pascua. Y mirar, pues tenemos que el huevo simboliza el inicio de la vida y la fertilidad, ¿no? Entonces lo que podéis hacer aquí, no me voy a parar en cada una de ellas porque bueno, si no se me hace eterno, pero lo que podéis hacer es que los peques vayan leyéndolo a nivel grupal o también, por ejemplo, los responsables, yo siempre les entrego unas manos así como de plástico y ellos van señalando para que el resto de la clase lea. También podéis hacer repetición o pedir que vayan leyendo por mesas, bueno, tengan turnos. Lo podéis hacer con voces de, no sé, distintas maneras, voces agudas, graves, graciosas, tamaños, voz robot, distintas maneras para que ellos se motiven, ¿no?, y lean. Y además podéis reflexionar y ver, bueno, pues no sé si vosotros lleváis a cabo la tradición de los huevos de Pascua o no, o cuáles tenéis en vuestro país. Así que bueno, yo eso ya os lo dejo a vuestra elección para que vosotros escojáis. Y nada, ahora ya vamos a empezar con lo que sería la parte de gramática, de conjugación. Y en este caso, como os comentaba, vamos a ver la presentación que es mixta, ¿no?, que incluye los tres tipos de infinitivos. Pero, como os decía previamente, vais a encontrar una para cada uno de ellos, aunque bueno, la estructura es la misma. Entonces, bueno, pues el objetivo en este caso, hoy yo aprendo a conjugar infinitivos terminados en ar, er, ir. Tendríamos aquí un poco la explicación. Yo siempre le doy clic a la tecla Enter desde el ordenador, pero recordaros que si utilizáis la presentación en la pantalla digital, pues nada, un peque también puede venir al centro e ir haciendo clic en lo que sería la pantalla e van leyendo. Entonces, veis, aquí tenemos un poco la explicación. No me voy a parar en ella, ¿vale? Porque si no, bueno, pues como os comentaba, esto es infinito. Así que yo os lo enseño rápidamente. ¿Veis? Aquí tenemos otra opción para practicar diálogos y, bueno, familiarizar un poco a los peques con la estructura. ¿Qué haces? Pues
mirar, beber y vivir. Y como veis tenemos un infinitivo cada uno, bueno, de los 3 tipos, y así pues podéis también añadir los vuestros. He puesto aquí una diapositiva a modo de repaso con los 3 tipos, aunque vais a encontrar, por ejemplo, en la presentación que es de infinitivos en AR, esta primera parte, infinitivos en ER esta y infinitivos en IR la tercera, ¿no? Pero bueno, aquí van todos juntos. Así que si no queréis utilizar tanto vocabulario a la vez, pues os recomiendo que vayáis utilizando las presentaciones anteriores. Es decir, pues antes de que los peques trabajen los 3 tipos de verbos, yo personalmente empiezo primero con los que terminan en AR, después voy con los que van en ER y después en IR. Y ya cuando están familiarizados, pues incluyo esta, ¿no? Pero bueno, vamos a dar clic a la tecla Enter, ¿veis? Y van apareciendo. Entonces lo que podéis hacer es, pues, añadir los gestos y que los peques los vayan leyendo, ¿vale? Voy a hacerlo rapidito para que las veáis todas. Así que veis, ahora ya vamos con las que terminan en ir, los verbos, ¿vale? Y bueno, uy, me he emocionado, he ido demasiado rápido haciendo el clic y me he pasado de diapositiva. Bueno, pues nada, vamos ya a la siguiente. Aquí tenemos, bueno, pues estas tablas para simplemente llevar a cabo un juego de emparejar, ¿no? Podéis decir un número y el peque tiene que venir a la pizarra y hacer clic en el infinitivo correspondiente para que se mueva hacia la casilla. Bueno, podéis empezar, si queréis, con los infinitivos en AR o si no, cualquiera, ¿vale? Lo único que comentaros que cuando les deis la instrucción, por ejemplo, el número, decirle qué tipo de infinitivo es. Por ejemplo, infinitivo en ir, vamos a hacer, yo qué sé, venga, ¿cuál es el número 8? Entonces, en este caso sería vivir. ¿Veis? Se mueve. Pero si queréis hacer, por ejemplo, infinitivos en AR, vamos a hacer, por ejemplo, venga, el número 1. No tenéis por qué seguir el orden, podéis hacerlo de manera desordenada, pares, impares, de manera ascendente, descendente, lo que se os ocurra, ¿vale? Voy a dar clic a algunos de ellos para que veáis cómo se van moviendo, así de manera aleatoria, ¿vale? ¿Veis? Y ahora ya lo que vamos a hacer es seguir practicando un poquito con lo que sería el vocabulario. Y en este caso, bueno, los infinitivos. Y vamos a llevar a cabo el juego de estatuas musicales, que ya os comenté en otros vídeos que es un exitazo en mis clases. Y bueno, pues la idea es muy sencilla, ¿no? Tenemos 3 altavoces, daríamos clic con el ratón izquierdo para que aparezca la música y otra vez un peque dice paro, ¿veis? Le damos clic con el ratón izquierdo. Y lo que tienen que hacer los peques es, bueno, pues decir un número, uno de ellos, y el resto de la clase tiene que quedarse como estatua y hacer el gesto al tiempo que dice el infinitivo. A mí lo que me gusta es, por ejemplo, los responsables son los encargados, uno de ellos de controlar la música y otro es el encargado de escoger un número. Pero si no queréis escoger los números, lo que podéis hacer es que ellos hagan el gesto y entonces el resto de la clase lo tiene que adivinar. Podéis decir un número y decir el infinitivo que queráis. Por ejemplo, 8 infinitivos en AR. O si no, podéis decir un número, por ejemplo, el 8, y los peques tienen que hacer las 3 secuencias, es decir, señalar, vender y vivir. Entonces, también comentaros que yo pongo aquí el número 1, 2 y 3 porque a mí lo que me gusta es que primero los peques votemos toda la clase qué número queremos de música. Entonces, imaginaos que escogemos el número 3. Entonces, imaginaos todos los peques bailan y ahora paramos. Paro. Se queda todo el mundo en estatua y ahora el responsable dice un número o hace un gesto. Imaginaros el número 5 y en este caso toda la clase tiene que hacer estudiar, correr y describir a nivel oral y con gestos. Y la verdad que a mis peques les encanta porque además yo les entrego pelucas, gafas, gorras, entonces bueno, es un poco como una fiesta. Ellos la verdad que siempre quieren hacer este juego. Y otra variante que vamos a tener del juego estatuas musicales es el que tiene, mirad, aquí el dado,
que lo voy a poner aquí en grande, ¿vale? Y entonces, bueno, pues la idea es que si no queréis que el peque escoja un número, bueno, pues va a salir el verbo en función del dado. Pues el encargado puede dar clic al dado y decir paro. Y en este caso, bueno, pues los peques tienen que decir el infinitivo, que es, en este caso, como veis, dibujar. Bueno, entonces esto es otra idea. Y ahora que ya hemos, bueno, pues reforzado, ¿no?, un poco lo que sería el vocabulario, en este caso, bueno, pues los infinitivos, vamos a empezar ya a la parte en la que introducimos la conjugación. Bueno, entonces, una vez más, tenemos el objetivo de la sesión, que sería, en este caso, yo aprendo oraciones con sujeto y verbo. Y lo que he hecho es, a continuación, poner aquí la diapositiva, bueno, un poco con los 3 tipos de conjugación. Mirar, a ver si tengo aquí la presentación. Vamos a ver, por ejemplo, venga, las de AR. Sí, mirad, la tengo aquí. Lo que os voy a enseñar es, ¿veis? Aquí tenemos distintas diapositivas en las que vamos explicando la formación y ya cada uno de los verbos. Entonces, si cogéis la parte mixta, lo que podéis ver es que tenemos ya las 3 opciones. Tendríamos la diapositiva en la que explicamos un poco la formación, ¿veis? Y podéis ir leyendo. Y ahora ya a continuación van a salir lo que serían los pronombres sujeto y el verbo. Entonces, yo celebro, tú celebras, ella celebra, nosotros celebramos, nosotras, vosotros, vosotras celebráis, ellos, ellas celebran. Bueno, yo lógicamente ahora voy súper rápido, pero bueno, claro, vosotros esto lo tendríais que explicar, bueno, pues a los peques, reflexionar un poco sobre, obviamente, la formación. Y ya una vez que están familiarizados, vais a tener la siguiente diapositiva, como os comentaba, que tenéis aquí a modo de chuleta, y después está aquí ya para que vamos a hacer clic en la tecla Enter y van a ir apareciendo las distintas formas. Entonces, lo que podéis hacer es pues pedirle a los peques que la escriban en las fichas, en una pizarra, y lo vais comprobando, o si no, lo podéis hacer a nivel oral y damos clic para comprobar. ¿Veis? Van a ir apareciendo primero AR, después ER, pues rapidito, y por último IR. ¿Vale? Y ahora ya tendríamos un juego de emparejar, ¿vale? Lo que sería la forma ya conjugada con el pronombre. Lógicamente esto ya es un poco la versión así más difícil, ¿no? Porque si, por ejemplo, vosotros utilizáis, mirad la presentación, ¿no?, con infinitivos en AR, veis que ya es más fácil, porque obviamente solo tenemos que sabernos las terminaciones de los verbos que terminan en AR. Entonces yo os recomiendo que utilicéis esta presentación cuando ya los peques estén familiarizados con los 3 tipos de conjugación, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos el juego de emparejar y nada, simplemente podéis decir un verbo y un pronombre y el peque tiene que tocar la forma aquí verbal, ¿no? Imaginaros que decimos el verbo comer, yo. Entonces tiene que venir aquí, tocar y se va a mover hacia la casilla, ¿vale? Y así lo podéis hacer hasta completar toda la tabla. Bueno, aquí teníamos otra vez lo que era la diapositiva un poco a modo de chuleta, por si queréis también ponerlo en modo presentación y entregar a los peques, bueno, pues un bolígrafo de la pizarra digital y que vengan y lo completen. Incluso podéis hacer como una especie de juego por equipos, ¿no? Escogéis a 3 peques, uno para cada columna, y ver quién es el primero en completar cada verbo. Y bueno, pues nada, ahora ya vamos a seguir. Y tenemos, bueno, pues ya juegos con dados. En este caso tenemos el sujeto y el verbo y la chuleta de fondo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, hacemos clic en un dado y en otro y los paramos. Paro, paro. Y tenemos la opción el comprar. Lo que tienen que hacer los peques es conjugarlo.
Y para ello tenéis aquí el soporte de la tabla. Lo podéis hacer a nivel oral o también a nivel escrito, de modo que los peques pueden utilizar, bien sean los mini libros que encontramos en este pack, las cajas que las podéis plastificar y así os duran para más de una ocasión, o también podéis hacerlo en las hojas conjugadoras, que una vez más las podéis tener siempre plastificadas de modo que cada peque tiene un set y así pues os sirven para múltiples ocasiones. Y bueno, oye, si no tenéis ninguna de estas opciones, pues simplemente pues con una pizarrita de estas individuales para ir borrando. Entonces, en este caso, como veis, tenemos para el presente indicativo, pero si usamos la siguiente diapositiva, ya podéis utilizarla para conjugar cualquier verbo o, si no, también el presente indicativo, pero en este caso sin la chuleta. ¿Veis? Pero la dinámica es la misma. Ponemos dos dados y hacemos paro, paro. Y en este caso es el comprender. Por lo tanto, como veis, ha salido un verbo de la segunda conjugación. Y ahora vamos a seguir y vais a encontrar esta misma opción de juego. Mirad, os la voy a enseñar aquí para que la veáis mejor, con los dados, pero van a ir variando. Mirar, esta tenía lo que era el dado con el dibujo y la palabra escrita, pero ya la siguiente va a tener solo la palabra escrita. Y la última opción, perdón, esta era la última opción. También vais a tener aquí en la que el dado tiene solo el dibujo, entonces ya es más difícil porque tienen que memorizar tanto el pronombre como el verbo. A ver, vamos a ir haciendo un ejemplo. Paro, paro. Y veis, en este caso tendríamos ellas señalan. Pero claro, aquí ya, pues eso, como os comentaba, ya tienen que saberse pues todos los pronombres y los verbos. Y además, comentaros que claro, aquí ya tenemos los 3 tipos de infinitivos, por lo tanto, es más complejo. Por eso yo siempre recomiendo que antes de utilizar esta esta presentación, pues utilicéis, no sé, las que son para infinitivos en ar, en er o en ir, en función de lo que sepan los peques. ¿Qué más? Pues vamos a seguir y ahora ya tenemos un juego que es el de la silla caliente y a ver, voy a ponerlo aquí en grande para que lo vayamos viendo. Entonces, bueno, pues este es otro juego que gusta mucho a mis peques, ¿no? Y es muy sencillo, simplemente colocamos una silla delante de la pizarra digital, un peque se coloca en ella mirando a los compañeros y sin que pueda ver esta diapositiva. Y entonces, pues los responsables o cualquier peque hace clic en el vídeo, lo para y también en el verbo y lo para. Y bueno, pues el resto de la clase lo que tienen que hacer es los gestos. Y el peque que está en la silla tiene que adivinar, en este caso, la forma conjugada. ¿Veis? Entonces vamos a tener, pues una vez más, los vídeos en distintos formatos, tanto con lo que sería solo la palabra escrita o solo el dibujo, ¿vale? Y también para seguir rompiendo un poco el hielo con la conjugación, vamos a encontrar el juego de las brujas, que este es lo más. Yo la verdad a veces digo, ¿pero por qué os gusta tanto? Si es que, a ver, me gusta, pero bueno, es que ellos, no sé, están siempre obsesionadas mis peques con que quieren hacer el juego de las brujas. Yo creo que es también porque, claro, como les llevo gorros, manos de bruja, bueno, pues les gusta, ¿no? Entonces, este juego personalmente lo uso con gafas, las gafas bien sean monstruosas, las gafas de SVO, de sujeto, verbo, objeto o cualquier tipo de gafas, ¿no? Pero también hay veces que las utilizo sin ellas, ¿no? Entonces, como puede ser en este caso con los dados. O incluso a veces pongo diapositivas en las que tengo aquí como una especie de burbujita de estas de diálogo y entonces vamos escribiendo en ella los conceptos que queremos reforzar, que no tienen por qué ser, en este caso, pues eso, sujeto y verbo, puede ser simplemente una palabra o bueno, si queréis también puede ser una oración, ¿no? Más completa, con sujeto, verbo y objeto, pero bueno, no nos vamos a liar y en este caso vamos con la opción de dados. Entonces, la idea es sencilla, ¿no? Escogemos a 3 peques que van a salir al centro de la pizarra y va a ser cada uno una bruja, la bruja 1, 2 y 3. Entonces, ellos tienen que escoger la opción de sujeto y verbo que le va
a, bueno, representar. Entonces, imaginaros que tenemos a la bruja 1, pues escoge los dados. Paro, paro. Entonces, la bruja 1 va a ser nosotros y tiene que conjugarlo, dibujamos. A mí ahora es cuando me gusta entregarle las gafas, porque en sus gafas ponen nosotros dibujamos. Y una vez que las 3 brujas ya están listas, pues la idea es muy sencilla. Dan una consigna de tipo a dormir, buenas noches, hasta mañana, y el resto de la clase tiene que hacer como que duerme, ¿no? Pone la cabeza apoyada en la cabeza sin que pueda ver. Ponemos música de fondo así como de misterio, y las brujas se van moviendo por la clase de manera silenciosa, y lo que tienen que hacer es cada una tocar la cabeza, bueno, o el brazo, lo que queráis, de un peque, pero un peque distinto, ¿no? Y cuando ya están listas, vuelven a su posición inicial, paramos la música y dan una consigna de tipo buenos días, ¿vale? Entonces toda la clase se despierta y las 3 personas, los 3 peques que han sido tocados, tienen que levantarse y adivinar qué bruja ha sido la que les ha tocado. Pero la parte aquí graciosa es que no vale con que digan es Pedro, es María. No, tienen que decir la oración, en este caso de sujeto y verbo, que corresponde a cada bruja. Entonces, bueno, pues es una manera muy divertida de reforzar la conjugación y a ellos les encanta porque, bueno, pues para ellos es un juego, ¿no? Y vamos a encontrar esta opción con los vídeos en distintos formatos. Mirad, aquí veis, tenemos distintos ejemplos de vídeo. En este caso sería, bueno, pues solo el dibujo. ¿Veis? Haríamos clic, paro y paro. Y bueno, pues la bruja sería nosotras miramos. Y ya después tendríais aquí, bueno, pues la música, ¿vale? Mientras toda la clase se duerme, ya llevaríais a cabo el juego que hemos visto. Entonces, ahora si seguimos, vamos a ver qué tenemos. Ajá, pues nada, ya pasaríamos a las manualidades, en este caso a la caja. Y bueno, a mí siempre me gusta poner una diapositiva bueno, te gusta y en este caso las cajas, aunque bueno, la voy variando, para que también practiquen un poco la estructura con el verbo gustar. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es ya ver los distintos ejemplos de caja, que bueno, en este caso al ser mixta, he puesto aquí pues una plantilla un poco más personalizable, que vais a encontrar distintos modelos para que escojáis la opción que más os guste, ¿no? Y en este caso tengo ya la mixta, con tabla en lo que sería en la base, pero también sin ella y para que personalicéis. Y bueno, pues ya una vez que los peques tienen montada la caja, he añadido aquí un juego que es con los dados. Entonces daríamos clic al dado y decimos paro. Y bueno, en este caso nos sale un verbo con infinitivo en er, que sería vender. Y lo que tienen que hacer los peques es conjugarlo. En este caso, bueno, puede ser la caja y lo podéis hacer en la parte desplegable, que sería esta. Y como os comentaba, la podéis plastificar y así practicar varias veces. Pero bueno, si queréis también podéis utilizar lo que sería la base o la parte trasera antes de que esté montada. Y vamos a tener pues los dados que van variando, ¿no? En este caso solo con lo que sería la palabra escrita y aquí el dibujo. Y ahora ya tendríamos los huevos, que aquí vamos a tener la opción que es como más personalizable, pero si escogéis las que son específicas para cada una de las terminaciones, pues tenéis huevos para cada uno de ellos. Y vamos allá a pasar a lo que serían los juegos. Entonces, bueno, pues el primer juego que tenemos sería de conjugar. Vamos a hacer clic en el vídeo y el peque dice paro y en este caso tienen que pues escribir la forma correcta al verbo vivir, que en este caso sería yo vivo. Podéis hacer bueno, pues varios vídeos a la vez y que ellos os vayan conjugando o en las cajas o en los huevos o en los mini libros. Y dado que tenemos, bueno, pues 6,
Podéis también hacer un juego de memoria, de manera que damos clic en varios vídeos y ellos tienen que memorizar la secuencia ya conjugada. Si seguimos, vamos a tener la misma opción de juego, pero en este caso, bueno, pues sin el soporte del dibujo para los pronombres y el vídeo solo con la palabra escrita. Pero vamos, que la idea es exactamente la misma. Como veis, vamos a hacer este ejemplo. Paro. Y en este caso tienen que conjugar ellos, ellas, compartir. Por lo tanto, ellos, ellas comparten. ¿Qué más tenemos? Aquí lo que he hecho es poneros esta diapositiva que podéis utilizar como fondo si queréis que los peques escriban y conjuguen los verbos. Podéis escoger un verbo que vosotros le digáis. Incluso podéis utilizar los cuelgaverbos y también escoger los verbos que aparecen en ellos, tanto los de ar, ir o mixtos. ¿Qué más? Tenemos otra opción que es muy parecida, pero en este caso, como veis, he añadido ya los dados con el pronombre sujeto. Entonces, vamos a hacer, venga, pues este ejemplo. Paro, paro. Y ahora tienen que conjugar la forma nosotros y sería, en este caso, cumplimos. Y bueno, pues como veis, una vez más, he añadido los 3 tipos de vídeos que hay disponibles, tanto con la combinación de dibujo con palabra, como solo palabra o solo dibujo. A ver, como veis, hay bastantes juegos con los dados. La cuestión es que, bueno, pues distintas maneras de reforzar la conjugación, porque a veces, pues, no sé, resulta bastante árida, ¿no? Y aburrida. Entonces, bueno, pues hay que ingeniárselas para que ellos se entretengan. Ahora aquí ya tenemos un huevo más grande. Y la idea es que ahora tienen que escribir el pronombre. Entonces tenemos el vídeo, decimos paro, pero como veis ya es un vídeo en el que las formas están conjugadas. Entonces tenemos comen y ellos tendrían que escribir el pronombre, que serían ellos, ellas comen. Y lo podéis hacer una vez más de manera individual en los huevos, que le podéis entregar una hoja con varios a cada uno, que la podéis plastificar y os van borrando cuantas veces quieran, o si no también podéis pedir a un peque que salga aquí a la pizarra y lo escriba también a modo, bueno, pues de comprobar, para comprobar, perdón, si la respuesta es la correcta. Y vamos a tener esta opción con tabla, ¿veis? Y ahora sin el soporte de la tabla, por lo tanto, bueno, pues es más complicada. ¿Y qué más se me ocurre? Que con esta podéis llevar a cabo también, y con la anterior, bueno, un juego de, bueno, una especie de competición por equipos. Bueno, yo le digo competición, pero bueno, no es que tenga que ser un elemento competitivo como tal, ¿no? De manera que, bueno, lo podéis hacer por equipos. La dinámica es la misma, pero ahora el equipo que primero conjugue el verbo en su huevo, pues se lleva un punto. A ver, vamos a seguir. ¿Y qué más tenemos? Este de aquí, que lo voy a poner en grande. Y ahora es el juego de verdad o mentira. En este caso tenemos los pronombres y el verbo, que sería ya con la forma conjugada. Entonces tenemos que ver si las opciones que salen son verdad o mentira. Entonces, paro, paro. Ellas como. En este caso vemos que no, que es mentira. Por lo tanto, los peques tendrían que decir cuál es la forma correcta y escribirla una vez más, bien sean los huevos, mini libros, cajas o el material que escojáis. Tenemos también el juego de verdad o mentira, que me lo he saltado, perdonad, aquí solo con un huevo, ¿vale? Y ahora vamos a seguir y tenemos un juego de emparejar. Entonces, decimos un pronombre y el peque tiene que buscar la forma verbal correspondiente. Por ejemplo, yo digo tú, entonces tiene que venir aquí y mirar cuál es. Tú comes y se va a mover. Lo podéis hacer en el orden que queráis. En este caso, bueno, pues como están ya los 3 tipos de infinitivos, pues lo tenemos mezclado. Pero si, por ejemplo, escogéis la presentación PowerPoint de soporte, que es para infinitivos en ir, pues vais a encontrar solo verbos conjugados que terminen en ir. Así que una vez más, antes de llegar a esta diapositiva, pues os recomiendo que utilicéis primero las presentaciones que son un poco más sencillas.
Y nos vamos, como veis hay un montón de juegos, así que bueno, para que escojáis. Otra opción que tenemos es el de emparejar también, pero en este caso tienen que escribir, porque tenemos el dado. Entonces hacemos clic en el dado, paro. Uy, nos ha salido comen otra vez. Entonces, bueno, pues tendría que escribir en el huevo comen, pero en el que corresponda. Entonces, en este caso sería ellos, ellas comen. Y bueno, pues podéis, como os comentaba brevemente, de manera individual, cada peque con su kit de huevos, o si no, también pues podéis pedir a un peque que salga aquí a la pizarra y lo escriba. Y esta opción ahora, a ver, vamos, uy, ¿qué me he pasado aquí yo? A ver, ahora vamos a pasar a otro juego, que es ya el último que tenemos de huevos, ¿vale? Y entonces este hay que conjugarlo y bueno, básicamente daríamos una consigna que sería del tipo, ¿no? A3, para que el peque lo conjugue. Entonces, primero daríamos al vídeo que corresponde a la letra A, paro, y sale cocinar. Y ahora, como lo dijimos 3, pues sería él, ella, y tienen que escribir la combinación él, ella, cocina. Si, por ejemplo, le dais la consigna, no sé, tipo B5, pues venga, vamos a hacer primero el B, paro, 5. Ellos, ellas, en este caso sería cumplen, ¿vale? Y entonces, bueno, pues como veis lo podemos también hacer de manera individual o por equipos. Y si seguimos, pues ya tendríamos ahora bueno, un ejemplo aquí de las cajas para que veáis lo que serían las hojas o fichas en las que también podéis escribir. Aquí tenemos un ejemplo en el que, bueno, pues no aparece ninguno de los infinitivos en concreto, pero como os comentaba vais a encontrar distintos formatos para cada uno de ellos. Y también en la opción tabla. Entonces lo que he hecho ahora es añadir distintos juegos con este formato. Aquí tendríamos los 3 vídeos, entonces daríamos clic y en función del vídeo que salga los peques tienen que conjugarlo. Bueno, tenéis la opción tanto de las fichas para presente indicativo como para cualquier tiempo verbal. Aquí tendríamos un ejemplo ya de tabla, por si la queréis poner en la pizarra digital, y entonces un peque sale a la pizarra y va escribiendo el verbo que salga. Imaginaros que nos sale, a ver, venga, paro, decidir. Entonces tendría que escribir aquí la forma correspondiente. Y bueno, la vais a encontrar también igual, pero sin el sujeto. Entonces, ahora tendría que escribir tanto el sujeto, el pronombre, como el verbo. Y aquí, bueno, tenemos una diapositiva que tenéis aquí para utilizar como fondo a la hora de conjugar cualquier verbo que vosotros queráis. Ahora ya, si seguimos, tendríamos el juego de verdad o mentira. Entonces, bueno, pues nada, daríamos clic a ambos vídeos, paro, y en este caso tenemos que ver si la forma es la correcta. Vosotras coméis, vemos que es falso, que es mentira, entonces los peques tienen que escribir la forma correcta en las hojas o fichas conjugadoras. Y lo que podéis hacer es también escoger un peque para que venga aquí a la pizarra digital y lo vaya escribiendo. Entonces, lo que podéis también hacer es una especie de juego por equipos, de manera que el primer equipo en escribir la forma correcta en su ficha se lleva un punto. Y también lo podéis hacer no solo bueno, pues en lo que sería en la mesa, sino también pues a nivel de lo que sería la pizarra, ¿no? Se colocan 3 peques, uno delante de cada columna, y a medida que vayamos sacando cada uno de los dados, tienen que escribir la forma correcta. Vamos a hacer otro más, venga. Paro y paro. Nosotras comen. Vemos que no es correcto, entonces tendrían que escribir nosotras comemos. Y venga, el último ya, a ver si nos sale uno que no sea, venga, de la segunda conjugación. Venga, pues nos ha salido. Ellas abrimos, y también es incorrecto, entonces sería ellas abren. Y vais a encontrar esta opción, a ver, sí, también aquí, en lugar de 3 columnas, con solo una, ¿vale? Y ahora ya,
A ver, vamos a seguir. Y ahora ya pasaríamos a la diapositiva en la que introducimos los mini libros, que los vais a encontrar tanto para... Uy, ¿qué me he pasado? Los vais a encontrar no solo para lo que sería Pascua, sino también para cualquier momento del año. Y también para, a ver si lo encuentro, aquí mirar, para reforzar cualquier temática, no solo conjugación, porque no sé, podéis hacer pues mini libros con vocabulario de colores, o animales, lo que se os vaya ocurriendo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os lo dejo. He puesto aquí esta diapositiva por si queréis utilizarla como soporte para que los peques vayan practicando a pasarse material mientras montan tanto los mini libros como el resto de materiales. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es pues los últimos juegos para conjugar, en este caso con la idea del mini libro. Y mirar, aquí tenemos el primero. Entonces, la idea es que los peques tienen que conjugar el verbo y anotarlo en su mini libro. Si le volvéis a dar clic a la tecla Enter, va a aparecer aquí bueno, pues esta especie de plantilla para que si queréis salga un peque a la pizarra y lo vaya corrigiendo. Y ahora la misma idea, pero con vídeo. Entonces daríamos clic, paro, y tienen que conjugar este verbo. Sería yo comprendo y lo tienen que anotar en su mini libro. ¿Y qué más? Venga, venga, que nos vamos. Ajá, aquí tenemos esta opción que sería también conjugar, pero podéis escoger el vídeo que queráis. Vale, este es un poco ya distinto, que sería de ordenar. Entonces, lo que he hecho en esta diapositiva es poner verbos en AR. Tenemos también en y en ir, que son los que vais a encontrar en el resto de presentaciones de manera individual. Pero bueno, yo claro, en este caso he añadido las tres. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, esta, ¿vale? Pues nada, simplemente haríamos clic en el huevo con el ratón izquierdo, o si utilizáis la diapositiva en modo de presentación, el peque puede tocar en él y se va a mover hacia la casilla correspondiente. Podéis dejar que ellos lo vayan ordenando, o si no, decirles un número y que ellos tengan que tocar el huevo que se corresponda a ese número. Mirad, yo voy a hacerlo simplemente clicando, ¿vale? De manera ordenada. Yo canto, tú cantas, él, ella canta, nosotros, nosotras cantamos, vosotros, vosotros cantáis, ellos, ellas cantan, ¿vale? Y así lo vais a hacer con, mirar, el verbo abrir y también me he saltado, perdonar, el verbo beber. Y ahora ya por último tendríamos los dos últimos juegos, que serían de verdad mentira, pero en este caso con el mini libro. Y nada, pues veis, aquí ya tenemos formas escritas. Entonces ellos tienen que decir si es verdad o mentira y escribirlo de manera correcta en su mini libro. Y la misma idea con vídeos. Entonces nada, haríamos clic, paro, nosotros, nosotras, abre. Vemos que no es correcto, entonces ellos tienen que escribirlo en su libro. Y bueno, pues estas son un poco las ideas para que vosotros escojáis los juegos que más os gusten. Como os comentaba, vais a encontrar las tres presentaciones de manera individual para cada una de las terminaciones. Y la estructura es la misma. De hecho, mirad, aquí tengo, por ejemplo, esta que es la de infinitivos en AR. Y como veis, tenemos los juegos de los huevos, todo igual, las tablas conjugadoras y también los mini libros. Lo que pasa que, bueno, pues como os comentaba, en este caso se corresponde solo a verbos de esta terminación. Y lo mismo pues con los que terminan en ir. ¿Veis? Aquí tenemos la presentación para que veáis. Y también en Así que nada, os dejo aquí las opciones para que escojáis la que mejor os venga y espero os guste.